Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo es en el trono, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Santo, 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 santo es el Señor. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. Llegó la hora de Jesús, de machacar al diablo en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. Llegó la hora de Jesús, de machacar al diablo en la cruz. Su nombre es poderoso, le sobran las coronas, sencillo y humilde ser. Su nombre es sobre todo nombre, su nombre es Jesús de Nazaret. Su nombre es poderoso, le sobran las coronas, sencillo y humilde ser. Su nombre es sobre todo nombre, su nombre es Jesús de Nazaret. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo es en el trono, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo en las alturas, santo eres, santo es el que vive, santo es el que vive. Santo, 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 santo es el Señor. Bendiciones, hermanos, bienvenidos a compartir una noche más acá desde Casa de Oración, compartiendo la palabra de Dios. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo es en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada aquí en la cruz. Aleluya. Gloria a Dios por nuestro Señor, que hace siempre todas las cosas bien. Y en España, que no ha entrado el Evangelio, duramente atados a la religión,
atados a la muerte. Todo el pueblo gitano que habita en España ha sido transformado por el Espíritu Santo y ha levantado de ese pueblo grandes adoradores y realmente el Evangelio entró en ese pueblo, y gloria y alabanzas al Rey que vive para siempre. Hoy tenemos un tema muy hermoso que es la obediencia. Gran parte en estos últimos 50 años se ha hecho, si funciona lo hacemos, aunque sea contrario a la Biblia. Y el Señor dice que la obediencia está por sobre todas las cosas, por sobre cualquier holocausto, por sobre cualquier cosa. Y debemos estar siempre agarrados de la palabra. Nosotros desde Casa de Oración hemos dedicado este año que hemos comenzado al año de la palabra y le damos gloria a Dios por esta oportunidad de poder aprender de la palabra de Dios. Hoy va a estar mi hermano Tomás compartiendo la palabra con nosotros, hoy y mañana, con este hermoso tema, y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea una vez más hablándonos. Realmente que seamos impactados por tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para que nosotros seamos tierra fértil al amor de tu palabra. Que amemos tu palabra por sobre todas las cosas, que nos gocemos en ella, que encontremos ese puerto seguro, que encontremos cada día esa revelación, cada día que tengamos ese tiempo, Señor, para poder abrazarnos de tu palabra, Señor, porque en ella escuchamos tu voz viva y eficaz en nuestra vida. Oh Señor, que en esta noche mi hermano Tomás traiga ese fuego del Espíritu Santo hablando a cada corazón, y que nosotros no endurezcamos ese corazón a la luz de tu verdad y de tu palabra. Bendícelo, Señor, de la cabeza a los pies, y que nosotros podamos tener nuestros oídos abiertos, que esa palabra que tú decías, éfeta, se haga en nosotros, que nuestros oídos estén circuncidados al poder de tu palabra. Tomás, bendiciones. Abrí el micrófono. Buenas noches. Un gusto tenerte con nosotros. La paz del Señor. Amén. Gracias, hermano. Amén. Bendiciones a todos los hermanos. Una vez más compartiendo con ustedes. Gracias por la invitación. Como siempre, es un privilegio estar reunido con mis hermanos en un momento de aprendizaje, aprendiendo a través de aquellos que han discernido y creado material de estudio para el pueblo de Dios. Nosotros, los que diariamente estamos aprendiendo, podemos aferrarnos a las enseñanzas de aquellos maestros que Dios ha puesto en nuestro camino, directos o indirectos, y que nos pueden edificar en justicia, enseñar en justicia. Continuamos con el libro que hemos estado leyendo, el libro 13 del estudio bíblico, y hoy vamos a hablar del tema de la obediencia como un ingrediente del carácter santo. Me gusta la forma como me han tocado a mí dos temas tan bonitos como la sencillez de la que hablábamos la vez pasada, que debe de estar en nosotros, la sumisión, y hoy hablamos de obediencia. Ambas forman parte del carácter cristiano. Entonces, el texto principal está en Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos del 13 al 23. Tiene como un pensamiento central la manera ideal para modelar un carácter que agrade a Dios, dice, es imitar a Cristo, quien fue obediente hasta la muerte de cruz. Cristo es nuestro, como lo hemos hablado muchas veces, nuestro modelo de vida y es nuestro modelo de juicio. Al ser levantado él de entre los muertos, el Padre lo determinó como juez de todos. Por eso invita el apóstol Pablo
en Hechos 17 a que, atendiendo al llamado de Dios, todo el mundo se arrepiente. El texto áureo está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, que forma parte del texto principal que vamos a leer hoy. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Nuestras almas han sido purificadas por la obediencia a la verdad. El Señor dijo que todo aquel que quería seguirlo a Él tenía que guardar su palabra, ser su discípulo, conocer la verdad y después sería libre. Entonces, al guardar su palabra, obedecemos a la verdad. Esta verdad nos hace libre y purifica nuestras almas. Pero es mediante el Espíritu, es una obra del Espíritu, una obra del ser humano, no es una obra nuestra o de otra persona. Es una obra del Espíritu, que por la obediencia a la verdad purifica nuestras almas. Y esto lleva a una expresión de amor fraternal que no es fingido, es real. Para eso ha sido purificada nuestra alma por obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para expresar amor, para que nos amemos entrañablemente los unos a los otros con un corazón puro. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le da una orden, un mandato que prohíba las falsas doctrinas, con el objetivo de que la relación entre Dios y el hombre sea desde un corazón puro, para que la relación entre hermanos, la expresión del amor que está en ese corazón, debe ser en forma pura, de un corazón limpio. Entonces vamos a leer ahora el texto completo. Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 13 al 26. Este texto, obviamente, como todos los textos de este libro, es estudiado en forma expositiva, es decir, verso por verso, analizado en el contexto. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo siempre que leo a Pablo y a Juan, me impresiona mucho el ver que los dos hablan en forma diferente de lo mismo. Y cuando escucho a Pablo, habla lo mismo de los dos, refiriéndose al Cristo resucitado. Es decir, ellos hablan del Cristo que vieron y el de que sí, y con el que se siguieron relacionando aún después de muerto. Y Pablo habla del resucitado, pero los tres hablan exactamente lo mismo. Cuando leemos a Judas, pasa lo mismo. Cuando leemos a Santiago, es lo mismo. En diferentes formas
Dios, mediante el poder de su Espíritu, manifiesta exactamente la misma idea, la pureza de corazón y el llamamiento al amor entre cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Somos miembros del mismo cuerpo y miembros los unos de los otros. Esa pureza de nuestro corazón, esa pureza de nuestras almas por obediencia a la palabra santa del Señor, que nos hace sus discípulos y merecedores del conocimiento de su palabra, es la que nos ha hecho libres para vivir en libertad. Si has sido libertado, tienes que vivir en libertad, no para hacer tu propio deseo, sino para hacer el deseo de Dios. Entonces comienza el versículo 13 del capítulo 1 de la primera carta de Pedro, diciendo, por tanto, es debido a lo que venía diciendo anteriormente. Anteriormente, Pedro está saludando a la gente en la dispersión, creyentes hebreos que fueron dispersos por diferentes partes debido a la persecución que experimentaron por su fe. Entonces lo llama en el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. El mismo Espíritu que hace la obra en el corazón de ellos, que nos lo dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Obedecen a la verdad mediante el Espíritu, que purifica el alma, para el amor fraternal no fingido, amándose así los unos a los otros. Entonces, él le está escribiendo a elegidos que han sido santificados por el Espíritu para obedecer y al mismo tiempo ser rociados por la sangre de Jesucristo. A ellos les da gracia y paz. Es decir, él le está escribiendo a gente selecta. Gente que él sabe que ya recibió al Señor, que ha experimentado la persecución que vivían ellos en aquel tiempo, y le está manifestando a ellos que esa elección para la santificación mediante el Espíritu se dio por conocimiento previo de Dios. En otras palabras, antes de la creación del mundo. Antes de la creación del mundo, el mismo Pedro nos lo manifiesta. Ya ese Cordero perfecto había sido predestinado para morir por nosotros. Entonces él está manifestando a ellos, santos, elegidos por Dios desde hace mucho tiempo, desde antes de que el mundo existiera. Él bendice al Señor Jesucristo y dice que la misericordia de Dios no fue expresada por Dios a través de su Hijo Jesucristo, para que nosotros naciésemos de nuevo, según la gran misericordia que Dios tuvo por nosotros al resucitar al mismo Cristo. Nos hace renacer por la resurrección de su Hijo, el que había predestinado desde antes de la creación del tiempo de los siglos, para que fuera el que muriera como sacrificio perfecto, agradable a Dios, que cumpliera su justicia, y nosotros nacer con él en esa resurrección a una novedad de vida, se dice, a una nueva vida, a una nueva creación. Y así ser ahora los elegidos, santificados, predestinados por Dios, vienen a ser ahora herederos de una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada para ellos en el cielo, para nosotros en el cielo. Manifiesta que esos herederos, esos elegidos, esos santificados son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Él les está diciendo a ustedes allá que sufren en la dispersión, son guardados por Dios mediante la fe, porque Él los eligió y los santificó por su Espíritu y los ha hecho herederos de todo lo que Él es y su Hijo Jesucristo, y coherederos con Él. Así alcanzarán la salvación. Son salvos ya. Y les manifiesta en el versículo 5
versículo 6 mejor, en lo cual vosotros os alegráis ahora, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ustedes allá, si es necesario, van a ser afligidos por diferentes pruebas, porque ustedes están unidos con Él y ustedes sufren con Él. Y si ustedes sufren con Él van a ser exaltados en gloria. Ese sufrimiento es presente. Uno dice, ¿cómo va a sufrir el Señor? Si el Señor ya está en gloria a la diestra del Padre, Él sufre todavía. Y nosotros con Él. Entonces, si tienes que sufrir, si es necesario, vas a vivir diversas, múltiples pruebas. Para que así tu fe sea sometida a prueba. Tus aflicciones es el ejercicio, la prueba de tu fe. Y Jacob, por ejemplo, así como el oro es probado en fuego, aunque él es perecedero, así también tu prueba tiene el objetivo de que tu fe sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando el Señor Jesucristo se manifiesta. Cuando el Señor Jesucristo se manifiesta a tu vida o cuando venga definitivamente, si tú has persistido entre las aflicciones por la fe, serás hallado en alabanza, gloria y honra para Dios. Y tú vas a ser alabado, glorificado y honrado porque pasaste toda prueba. Y ese Jesucristo tú lo amas sin haberle visto y has creído en Él, aunque tampoco lo veas. Y te alegras por tu fe. Y viene el apóstol y les dice, los profetas que ustedes conocen, en el tiempo en que hablaron, ellos no sabían para quién hablaban, pero de tanto inquirir, de tanto buscar, se entiende que es en el Espíritu buscando en aquel que los eligió en Dios, llegaron a entender que todo lo que ellas decían no era para ellos, sino para ustedes, o sea, para esta gente que está dispersa. Hoy para nosotros, porque ellos hablaban por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. En el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Les está manifestando todo lo anterior que estoy hablando con respecto a ustedes, fue dicho por el mismo Cristo que murió por ustedes y los tiene viviendo en el poder de la resurrección, pues con él por fe resucitaron. Todo eso que ellos dijeron era para beneficio de ustedes, porque se profetizaban los sufrimientos del Cristo y la gloria que vendría en los postreros tiempos para salvarlos a ustedes. Ellos lo dijeron y ustedes ahora saben cómo sufrió él y ustedes ahora saben que son partícipes de ese sufrimiento y sufren hoy en día como él sufrió. Considérense dignos de estar sufriendo como el Cristo que los profetas adelantaron que sufriría. Y el que hablaba a través de ellos es el mismo Cristo que ustedes poseen. O sea que en todo es Cristo. Tú sufres con él y él te había dicho a través de los profetas que él sufriría y que tú también. Estas personas que reciben esa palabra son ellos. Los profetas hablaban de ellos. Y a ellos les enseñaron los apóstoles y discípulos del Señor Jesucristo porque tenían el Espíritu Santo que Cristo envió del Padre. Entonces, él está hablando de algo divino, del participar en la divinidad de Dios. Ustedes reciben la palabra a través de Cristo por los profetas
y ahora recibieron la enseñanza de la doctrina cristiana, la enseñanza de las obras del Altísimo Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo que obra y que habla a través de aquellos que los han a ustedes evangelizado. Son divinos, todos ustedes por la fe. Somos participantes de la divinidad por fe. Ahora sí, él dice, por lo tanto, o sea, debido a todo esto, debido a que ustedes saben quiénes son, en qué circunstancias viven y qué deben de hacer, ahora sí viene el habla en el versículo 3. Ceñid los lomos, gracias hermano, puedo leer más fácil. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, nos decía el texto áureo, que son obedientes por la obra del Espíritu en sus corazones, gracias a la purificación de sus almas, por esa obediencia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Antes hicieron obras malas. Antes estaban muertos espiritualmente. No conformen, significa no estructuren sus mentes, sus deseos acorde a esa vieja naturaleza. Cuando participaban en los malos actos del mundo por ignorancia, como dice el apóstol Pablo. Dios ha perdonado sus actos porque es consciente que ustedes pecaron por ignorancia de su palabra, ignorancia de su deseo. Entonces no se conformen más, transformen su mente mediante la renovación del entendimiento. Ceñid vuestros lomos es estar preparados, listos para hacer la voluntad de Dios. Estar preparados, listos, en acción, dentro de la palabra, dentro de la voluntad de Dios. No actúen de otra manera, no actúen acorde a su vieja forma de vivir. Ahora actúen como santos, tengan una vida santa. No podemos tomar estos comentarios como una introducción al estudio que hacen aquí en el libro. Vamos a la página 106. Vivimos dentro de una sociedad sin valores morales. Donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Una de las causas para ello es la rebeldía que hay en el corazón de los seres humanos a causa del pecado. Aquí se identifica a los cristianos, a los hijos obedientes. Por tanto, los santos no deben conformarse al mundo, sino a vivir santamente para Dios. Aquí nos manifiesta que el pecado era en el corazón de la rebeldía en el corazón de la gente hacía que el ser humano pecara. La rebeldía está en el corazón por el pecado de la gente. Y una vez establecido, se continúa en esa clase de obra, practicando pecado. Sabemos por la Biblia que el pecado llega a endurecer espiritualmente al hombre. Lo dice en Hebreos 3:13. El hombre sin Dios vive además una completa ignorancia de Dios y de la provisión de salvación que Él ofrece a todos. Tomás, estar alejado. Sí, señor. Quería comentarte algo en esto que decías, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Acá en la ciudad donde yo vivo, una perra tuvo perritos y el dueño agarró uno de los perritos y lo quiso matar y le quebró las patitas y claro, está mal, ¿verdad? Pero manifestaciones en contra de esa persona, recaudación de dinero para que operen ese perrito, haciendo marchas delante de los doctores para que operen, y esa misma gente legaliza el aborto. Es algo increíble,
que quieran mandar a matar al que le pegó al perrito, pero no tengan problema en legalizar el aborto. Es algo increíble lo que está haciendo esta sociedad. Y como todos los ojos del mundo están puestos sobre Estados Unidos, eso es lo que se exporta. Eso es lo que estamos exportando. Quería comentar eso. Gracias, hermano. Precisamente Santiago, otro de los pilares de la iglesia, habla de eso. Cuando dice que el hombre de doble mentalidad, versículo 8 de Santiago 1, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es doble moral, doble pensamiento. Y médicamente es un estado psiquiátrico serio, porque demuestra, los psiquiatras ya se han cansado de hablar de eso, demuestra una sociedad que que está viviendo un estado de dilución mental, es decir, es una confusión en donde la realidad de la persona es su irrealidad. Lo que es imposible de que el ser humano piense o haga es lo que el ser humano piensa y hace. Hay esa dualidad conceptual. Aparentemente valoran la vida de un animal, pero no valoran la vida de un bebé en el vientre de su madre. Aparentemente valoran la vida de un animal y quieren matar al que lo afectó, pero no piensan igual al que legaliza drogas que afectan la mente de la gente y persiste así la mente en vivir en esa dualidad conceptual. Es un estado de confusión total de la mente, es estupor, es un rostro confuso. Pero Pablo mismo nos dice que cuando el hombre desea actuar mal, así Dios mismo le pone en acción en la vida de ellos un espíritu de engaño para que se entorpezcan y destruyan cada vez más y más. Por eso es que nosotros no debemos temer, porque ¿qué puede hacernos el hombre? Puede crear todas las leyes que quedan que distorsiona la realidad bíblica, la realidad de la voluntad de Dios, y nosotros sufrimos por eso, pero por fe, esta fe que está expresando el apóstol Pablo aquí, que viven los creyentes, que participan de la divinidad de Dios, que han sido elegidos de antes de la creación del mundo y que son guardados por Dios, a nosotros no nos afectará en la profundidad que afecta a aquellos que por ignorancia se han alejado de Dios. Ellos, por ejemplo, desprecian a Dios, dicen que Dios no existe o que no lo ven o que es una fábula, y nunca podrán creer que Dios es que Dios es Dios, porque no se acercan a Él. Porque todo aquel que se acerca a Él debe creer que Él es, pero primero tiene que acercarse para poder creer que Él es decir, que Él existe. Y si llegan a creer que Él existe, le temen y cumplen su palabra. Tomás, pero ¿te das cuenta cómo llegamos hasta ahí siendo un país que el 80%, 87% dice que es cristiano? Ahora van a legalizar la droga, como vos decís. Es decir que, ¿cómo van las personas? La droga te pierde el control peor que el alcohol. Ahora, la legaliza en medio de un pueblo que se llama cristiano, pero hace unos años, un amiguito de Jesús, vino un hombre drogado, lo chocó y lo mató delante de su madre, se lo arrancó del brazo, lo mató, y le dieron solo 3 años de cárcel porque dice que él no podía controlar su forma de manejar porque estaba bajo la influencia de la droga y que la droga lo controlaba, entonces él no estaba capacitado para ser juzgado. Pero ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo? Por el estado de ilusión mental en que está la gente. Sí, pero nosotros como iglesia... Estos son los postreros días de que habla Pedro aquí. Yo quisiera que tú buscaras por ahí la palabra dilución mental. Búscala y la vemos. Y eso nos ayuda porque nosotros sufrimos con esto. Pero tenemos que ver es cómo está la sociedad. Miremoslo humanamente, psiquiátricamente. No lo veamos espiritualmente. Veámoslo psiquiátricamente, porque espiritualmente sabemos que está muerto. Y un espíritu muerto hace todo lo que su alma le manda.
directamente como orden, de ilusión mental. Es la obra de un alma que ha probado el dulce sabor del amor, pero que ha sufrido su veneno. Hay que acto de disminuir la concentración de un soluto, pero eso es químico, desde el punto de vista psiquiátrico. Con paciencia busquen. Si lo vemos químicamente, la dilución significaría que la mente está afectada por la iniquidad de la persona. La iniquidad es una profesionalización de la mente para hacer el mal, planeado, meditado y ejecutado. Una vez, ahí está bien. Ahí está, mira, trastorno delirante. Eso es de la mente. El trastorno delirante está caracterizado. Ya lo cortaste. Ahí vamos. Sí, yo trato como aquí está, esquizofrenia. Sí, ahí está. El trastorno delirante suele comenzar en personas de mediana edad o edad avanzada. Hoy en día existe en toda la sociedad y es el menos común que la esquizofrenia. Es igual a la esquizofrenia, porque significa doble mentalidad, bipolaridad. La sociedad está así. El trastorno delirante se distingue de la esquizofrenia por la presencia de delirio sin ninguno de los otros síntomas de psicosis, alucinaciones, habla desorganizada o comportamiento desorganizado. Eso es una mentalidad psiquiátricamente avanzada. Un psiquiatra toma una persona y le da estos diagnósticos, pero que tome toda la sociedad y el 90% o más de la sociedad está viviendo en ese estado delirante, donde ya no sabe qué es bueno ni qué es malo. Ahora, ¿en qué momento pasó? Se ha transformado la forma de educación de la persona. Pero ¿por qué la iglesia no está influyendo por falta de obediencia a la palabra? Porque no estamos influyendo. Exacto. Ese es el gran error del lado de la fe. Mira, los conceptos que yo estoy dando los he aprendido más en mi práctica de la fe que en mis lecturas personales con respecto a medicina o psiquiatría o psicología. Porque Santiago no es psiquiatra. Y él dice, la persona de doble ánimo, doblemente, Elías habla dos pensamientos en el Monte Carmelo. Decíanse ustedes de estos dos pensamientos que tiene, ¿quién es Dios? ¿El Dios nuestro o el Dios falso? O los dioses falsos. Vamos a demostrar quién es Dios. Y se demostró allá en el Monte Carmelo que el verdadero Dios es el que está en el cielo y mandó fuego y quemó el holocausto. Entonces esta sociedad necesita llegar al entendimiento de cuál es la verdadera conciencia de la persona, cuál es la verdadera alma de la persona, cuál es lo bueno de los actos de las personas, pero ellos están ignorantes, alejados de Dios y van a continuar haciendo todo malo. Hermano, es Sodoma y es Gomorra. Pero nosotros en medio de todo eso, pues pensemos que somos como Lot, que creo que fue él el único que oró en esa tierra para que Dios fuera a hacer juicio. Pero aún así, Lot también estaba confundido porque tuvieron que sacarlo jalado a la fuerza. Estaba atado a ese medio. Nosotros, si le decimos sí a todo lo que nos mandan, podemos atarnos, aunque entendamos que ellos son ignorantes, pero nosotros nos podemos atar a esa clase de comportamiento. Por eso aquí está diciendo, no conforméis, aprieta los lomos de tu pensamiento. Es creo una metáfora que nos está diciendo es de vuestro entendimiento. Sed sobrio, estad despiertos, esperando en la gracia que Dios os traerá con Jesucristo. Es decir, Él viene para rescatarnos. Resistan. Y hermano, estamos hablando de 2000 años atrás cuando escribió este hermano Pedro. Hoy nosotros estamos viendo lo que ellos veían allá que vendría. Pablo lo dijo, vienen tiempos
Timoteo peores, en donde la maldad, y describe 16 clases de maldad cuando le habla a Timoteo. Todo eso lo estamos viendo nosotros en nuestro entorno y va a ser peor. ¿Por qué? Porque el mal, el enemigo, Satanás, está corto de tiempo, le queda poco tiempo. Pedro dice que Juan dice que las tinieblas van pasando, pero la luz alumbra. Aunque nosotros veamos esto, sabemos que Dios está en poder actuando y cada vez Él lo hace más y más y más. Nosotros solamente por fe creámoslo y aferrémonos a nosotros mismos, aferrémonos al cuerpo de la iglesia, oremos. Han pasado grandes cosas, el aborto cayó constitucionalmente, pero lo quieren revivir en cada estado. El mismo gobierno está buscando la forma de buscar una norma nacional para que las personas tengan derechos a decidir sobre su reproductividad, sobre su salud reproductiva, un término que ya lo confundieron. Salud reproductiva no significa que tú tengas derecho a matar a aquello que está dentro de ti o aquello que tú concebiste en tu esposa o cualquier persona que sea. Entonces es un estado de deterioro, es un estado donde la mente está confusa. Es la mente, es el alma, es el corazón, es el espíritu que está partido, lesionado, es gente traumatizada, gente golpeada. El caso de este perro, ese señor le dio al perrito el tratamiento que le dieron a él en su vida. Entonces él no puede contenerse y tiene un sentido de venganza. El rechazo produce eso y el rechazo termina en la muerte, en la rebelión, la hechicería, la brujería y la muerte. Ese es el estado en que está eso. Miren, la gente está pidiendo que lo maten. No pide que lo metan a la cárcel, pide que lo maten. El mismo mal que él está haciendo se está viniendo sobre él. La sangre que ha vertido está sobre sus cabezas. Recordemos las palabras bíblicas. Nadie engaña a Dios. El que siembra para la carne cosecha condenación. El que siembra para el espíritu cosecha vida eterna. La vida eterna es la que está hablando el apóstol aquí. El hombre sin Dios vive además en una completa ignorancia de Dios y de la provisión de salvación que Él ofrece a todos. Muchas personas, al no conocer a Cristo, ignoran el poder del evangelio para transformar al hombre en una nueva criatura. Si hablamos de nueva criatura, quiere decir que la vieja no es buena. Pero sabemos que el cristiano es alguien que ha sido verdaderamente transformado por el Espíritu Santo y tiene patrones de conducta distintos a los demás. Es el caso del creyente. Yo te siento a ti cuando hablas porque te conozco. Ese dolor lo compartimos todos. ¿Qué está pasando con la gente? ¿Qué es lo que sucede? Es una locura colectiva, pero lo llaman el nuevo normal. Pero sabemos que el cristianismo es el cristiano es alguien que ha sido verdaderamente transformado por el Espíritu Santo y tiene patrones de conducta distintos a los demás. La Biblia establece claramente que ahora somos hijos de Dios y como el Espíritu de Dios vive en nosotros, por él llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Parte de la introducción. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por esa preelección que él dio, porque nos permitió conocer su palabra, porque nos permitió ser partícipe de su Hijo Jesucristo en muerte y resurrección, pasamos a ser participantes de la naturaleza divina. Ya hemos huido de la corrupción del viejo hombre, de la que nos están diciendo aquí que no participamos más de las obras ignorantes de antes, que era a causa de la concupiscencia, la tendencia de nuestra carne a pecar. Eso es lo que hay en la gente, el corazón. El Señor mismo por su maldad les ha entregado su corazón a la inmundicia y a las malas obras y su mente a la corrupción, lo dice Romanos 1. Entonces Dios ya ha orado porque es que no lo han glorificado a él, no lo han alabado a él, sino que alaban a lo creado, alaban al hombre
alaban a bestias, imágenes de cualquier material, pero no alaban a Dios. Es ignorancia, es rebelión que produce pecado, transforma el corazón y se quedan practicando obras que cada día son más perversas. Somos participantes de la naturaleza divina de Dios. Por eso, como Él es santo, nos está llamando a ser santos. Por eso la mente hay que centrarla, tenerla lista para obrar adecuadamente. No podemos dejar que nuestra mente sea influenciada por las cosas de este mundo. Ahí es donde está la disolución de la que hablo. El hermano mostró rápidamente ahí, desde el punto de vista químico, lo que es disolución. Usted, por ejemplo, tiene una disolución de agua y azúcar. Coge el agua y le echa azúcar. O agua y sal. Un soluto, un solvente. Entonces, el agua, que es el diluyente universal químicamente. Al agua usted le puede echar de todo. Por eso toma jugo y todas esas cosas. Entonces, su mente es como el agua. A esa mente hay que conformarla mediante la transformación del entendimiento. Lo que muestras tú aquí, amado hermano, es entendimiento. Sabes distinguir entre el bien y el mal. Entonces tú no tomas esas obras y las incluyes en tu mente para que no sea un patrón de comportamiento tuyo. Entonces nosotros nos hemos alejado de la corrupción de la mente. Nosotros nos hemos alejado de la inmundicia del corazón. Pedro nos dice aquí que tenemos un alma pura, un corazón puro que nos hace obedecer a Dios. Por la obediencia, por la obra del Espíritu, nuestro corazón fue purificado. Y cuando habla de corazón, está hablando de mente. Ámense los unos a los otros con afecto fraternal, en forma entrañable. Esa es nuestra forma de vivir. Esa es la garantía de nuestra esperanza. Porque Cristo murió por nosotros y se sentó a la diestra del Padre, porque nuestra esperanza sea en Dios. Cuando Él está hablando que nuestra esperanza sea en Dios, es porque este mundo está destruido y va a ser finalmente un día destruido. Un día frente al trono de Dios se presentará la creación entera y la tierra y el cielo correrán de la presencia del Señor y para ello nos hallará espacio y el mar desaparecerá. Cada uno se presentará ante Él y responderá por sus obras. Aquí nos está entrenando el apóstol, es para que nosotros tengamos buenas obras y el día de mañana cuando nos presentemos ante el Señor respondamos bien, pasamos. Aleluya. Qué ejemplo tan fuerte que dice. La Biblia establece claramente que ahora somos hijos de Dios. Como el Espíritu de Dios vive en nosotros, por eso llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Sé espíritu porque yo soy espíritu. Mi espíritu está en ti, eres participante de mi naturaleza divina. Haz las obras del Espíritu. Sé guiado por el Espíritu que te demuestra que si Él te guía, eres hijo de Dios. Aleluya. Una de las evidencias de esa nueva vida es la victoria que el creyente alcanza sobre el pecado. Aleluya. Podrá estar pasando lo que pase en este mundo, pero nosotros estamos viviendo la victoria porque formamos parte de la naturaleza divina de Dios, gracias al Señor Jesucristo, que nos fue revelado por el Padre. Ya no se conforman los malos deseos a los que estaba habituado antiguamente, sino llega a experimentar la santificación como fruto de justicia de Cristo en su vida. Eres justo. Tus obras por la fe son justas. Tus miembros están expuestos, consagrados a las obras de justicia, que son las obras del Espíritu. Así que la vida cristiana no es solo transformación inicial. En un segundo fuimos transformados por creer en Cristo, sino que una búsqueda constante de la santidad. ¿Por qué? Porque Él viene por un pueblo santo. Sin santidad y paz nadie verá a Dios. Pero ver a Dios significa que nadie va a ser visto con agrado por Él, porque verlo todos lo vamos a ver, porque se está refiriendo a que nosotros lo vamos a ver, Él va a sentir agrado por nosotros y nosotros no vamos a sentir vergüenza. Los malos correrán de Él
por su vergüenza. ¿Debido a qué? A sus obras malas. Oh, mi Dios, tú eres bueno, exageradamente y fabulosamente bueno. Uno de los aspectos que está ligado a la vida santificada es la obediencia. Póngale cuidado, lo voy a leer de nuevo porque este se llama el texto áureo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Estamos hablando de Primera de Pedro, capítulo 1, 13 al 23. Vamos al 22, nuestro texto áureo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros con entrañablemente de corazón puro. Entonces, las almas nuestras fueron purificadas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu que nos llena, Espíritu que nos hace partícipe de la naturaleza divina de Dios. Entonces, nuestro deber es amarnos y ama a los demás, ama a tus enemigos, ora por ellos, bendícelos y serás como tu Padre que está en los cielos. O sea que nosotros tenemos la posibilidad aquí de ser como Él es, porque en este mundo caminamos como Él es, como Él caminó, y en este mundo somos como Él es, nos dice el apóstol Juan en su primera carta, por allá por el capítulo 5. Así que la vida cristiana no es solo transformación inicial, eso ya está hecho, sino una búsqueda constante de la santidad. Esa búsqueda constante de la santidad hace transformar nuestro entendimiento. Aquel que está diciendo aquí el autor que debemos de tenerlo listo y presto. Ay, gracias, Señor, la palabra presto. Nuestro entendimiento debe estar presto, listo, en acción, dispuesto, en guardia para hacer lo bueno. Eso se logra estando, dice el mismo apóstol, sobrios, alerta, despiertos, dispuestos. Uno de los aspectos que está ligado a la vida santificada es la obediencia. Santidad, obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra de Dios. Obediencia al evangelio de Cristo, que es el evangelio de Dios. Es por eso que el creyente debe imitar a Jesús, que fue obediente hasta la muerte en la cruz. Fue perfeccionado mediante el sufrimiento. El apóstol decía ya, si es necesario, ustedes van a sufrir por un poco de tiempo. Bueno, Cristo fue perfeccionado mediante el sufrimiento. Bueno, la perfección a la que nosotros vamos es lograda mediante pruebas, la aflicción. Usted la supera y va para arriba. Uno de los aspectos que está ligado a la vida santificada es la obediencia. Es por eso que el creyente debe imitar a Jesús, quien fue obediente en todo. Primero estuvo sujeto a José y María, Lucas 2:51. Y luego en su ministerio público decía las palabras que el Padre le mandaba decir y hacía las obras que el Padre le daba para que hiciese. Cristo, Dios hecho hombre, Jesucristo. Estaba sujeto, gracias hermano, a ellos, a su madre y a su padre. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. La madre, todas las cosas de Jesús, todos los actos de él, lo guardaba en su corazón. Joyas valiosas, los actos de su hijo, lo guardaba en su corazoncito. Todos los actos de Cristo, nosotros los tenemos guardados en el corazón. Por eso nuestra mente está lista, presta para hacer el bien. Podemos resbalar. Juan nos dice que, pues, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Pues pecado tenemos, pero abogado tenemos en el cielo, al lado del Padre, Jesucristo, hombre, que clama por nosotros. Y tenemos su Espíritu, el que envió del Padre, que nos toca el corazón cuando estábamos errados y nos lleva al arrepentimiento. Esa es la seguridad que tenemos.
Pero Cristo estaba sujeto a sus padres. Yo estaba meditando en la palabra sujeción durante todo este tiempo y lo único que yo les puedo decir a ustedes es esto. Ustedes sujetan a algo que los sostiene firme. Su mente está sujeta a la mente de Cristo, que es mente de Dios. Por eso ustedes sujetan a su pastor, porque él da prueba mediante sus buenas obras de justicia, de su fe. El buen pastor porque imita al buen pastor, al gran pastor, al pastor de los pastores. Y usted cuando se sujeta a él, es porque usted está buscando una fuerza, un establecimiento fuerte para ahí agarrarse. Ese lenguaje alegórico le está diciendo la fe que tiene su pastor es la fe que usted tiene. Él tiene más experiencia, entonces él lo orienta. Él le ayuda a usted a buscar en el Cristo que está en todos, a vivir y obedecer como Cristo obedecía. Pero si el pastor se desvía y el que está sujeto a él, pues obviamente se va a desviar con él si no alcanza a percibir el desvío y pasa a fortalecer a aquel al que se sujeta mediante la palabra de exhortación, mediante la palabra de corrección, mediante la palabra de edificación, de educación en justicia. No crea que usted no puede enseñar a su pastor. Todo el que es versado en algo puede enseñarle a su hermano que no lo sabe. Entonces, sujeción es aferrarse a alguien que por fe es fuerte, pues Cristo es el primero. Su pastor es ahí representante del Señor que vigila su alma. Vigilar su alma significa, está viendo usted cómo actúa, porque en el alma está la mente, el pensamiento, las decisiones, los deseos, el yo quiero, el yo hago, todo eso, y el pastor lo está mirando la oveja cómo es que va, si va dentro del propósito de Dios para él o se está desviando. Entonces pacientemente lo exhorta con la autoridad de la palabra, porque el ser al que usted se sujeta no es para que él se enseñoree sobre usted. Ezequiel 34 habla claramente de los pastores que se enseñorean sobre las ovejas y ellos no están llamados a eso. El Señor los llama a cuenta y arregla con ellos en su justicia. No, es el hermano sujeto al hermano. Y no solamente usted a su pastor, sujétense los unos a los otros en el temor a Dios. Usted está aferrado, sujetado de su hermano, porque dos pueden más que uno. Y pues 100 juntos pueden más que uno solo también. Entonces, sujeción es aferrarse a la solidez. Por ello, yo debo estar preparado para sostenerlo a usted individualmente, a cada uno de ustedes, hermanos. Y ustedes tienen que estar preparados para también sujetarme a mí, fortalecerme. Nos fortalecemos los unos a los otros con amor entrañable, como manda el apóstol. Un mandamiento nuevo les doy, dice Juan, que es real en él, que es verdad en él y es verdad en ustedes. El que no ama a su hermano anda en oscuridad. Si usted no ama al hermano que ve, ¿cómo va a amar al Dios que no ve? Si usted no ama a su hermano, entonces usted no ama a Dios, porque Dios es amor. Oh, Señor bendito, gracias. Que estas palabras nosotros las cumplamos todos los días, Padre. Oh, Señor bendito, gracias. Entonces, Jesús estaba sujeto a su mamacita y a su papacito. Tenemos que sujetarnos a los padres. Luego en su ministerio público decía las palabras que el Padre le mandaba a decir y hacía las obras que el Padre le daba para que hiciese. Juan 14:10, por favor, hermano. Si usted lo puede poner ahí. Sin embargo, el gesto más glorioso a la obediencia del Señor lo hallamos en su relación con la cruz. Murió por nosotros. Murió en esa cruz por el gozo que estaba frente a él. Aleluya. El gozo que estaba frente a él. Vivió la aflicción, vivió el dolor, se gozó en la muerte por el gozo que estaba frente a él. El gozo de salvarnos a nosotros, hacer la obra de su Padre, cumplir, obedecer
consumado es, Padre, hecho está, glorifica a tu Hijo, porque tu Hijo ya está glorificado en la tierra, aleluya. Yo le doy la gloria a ellos que tú me diste para que ellos sean uno, así como Padre, tú y yo somos uno en unidad, en amor en el Padre, en Cristo Jesús. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por eso pídanle a mi Padre en mi nombre. Si ustedes están unidos a mí, si ustedes permanecen en mí como vid, pídanle a mi Padre lo que quieran que Él se los dará. Pero hay que permanecer, no solamente hay que estar unido, hay que permanecer. Y usted lleva fruto. Usted no es que va a producir fruto. No, usted unido a la vid y se mueve representando al Señor. Usted lleva, carga fruto, ya lo lleva. En las circunstancias que está este mundo, nosotros estamos en ese nivel de superioridad, de divinidad al mundo entero y llevamos fruto, llevamos la palabra de Dios, llevamos la bendición, llevamos la exhortación, llevamos la palabra de cambio, de transformación. Acordémonos quiénes fuimos nosotros antes, gente peor que la que estamos viendo hoy en día. Nosotros estaríamos allá igualito o peor si no hubiéramos cambiado, si el Señor no hubiera tenido misericordia de nosotros, no hubiera bañado de la gracia de su Hijo. Nos seleccionó para recibir esa gracia y ser rociados por su sangre en santidad. Dios mío, santísimo. Sin embargo, el gesto más glorioso de la obediencia del Señor lo hallamos en su relación con la cruz. Pablo dijo que estando en la condición de hombre, Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz está en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló. Que todos los humildes sean exaltados en su... que todos los humildes sean exaltados en su humildad y los ricos en su humillación. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso a nosotros la palabra dice que nosotros en nuestros sufrimientos todavía no hemos experimentado la cruz, ni la vamos a experimentar, porque eso es una obra única, perfecta, completa, ya hecha por el Señor Jesucristo. La obediencia al Señor lo hace a uno ver al Padre. ¿Por qué? Porque pues Cristo volvió a ver al Padre en esa cruz. Volvió a la diestra, a la gloria en la que Él estaba antes de la creación del mundo. Gloria en la cual nosotros somos, partícipes, somos testigos hoy en día, porque Él lo pidió a su Padre. Devuélveme a mi gloria, y yo quiero que ellos sean testigos de mi gloria. Luego de morir por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos. 40 días después ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios en las alturas. Esto usted, no tengo ni que decírselo, usted lo sabe de sobra. Y en Él está sentado usted. A nosotros dice que nosotros estamos en Cristo. Nosotros estamos sentados en Cristo, a la diestra del Padre. Por eso usted no vacile en clamar al Padre, porque usted está ahí cerquita. A mí me gusta eso, el hermano sabe que a mí me gusta. Aunque a tientas usted lo encuentra. Acostumbres a hablarle al Padre así de cerquita. Tenga confianza. Usted le teme, por eso está ahí. Si no temiera, no estaría ahí, hermano. Y ese temor le permite a usted estar cerca a Él, sin que lo dañe la gloria de Él, porque usted participa de la gloria.
en su Hijo. Es que es Cristo que lo ha llevado a usted allá, pues Cristo que lo hace a usted acepto. Que usted es acepto. Desde antes de la creación del mundo, Él eligió para que usted fuera acepto en el amado. Usted es acepto. En medio de toda esta corrupción de este mundo, cuando Dios mira hacia acá abajo, lo mira a usted y usted es acepto en su Hijo, Jesucristo, porque usted está ahí al ladito. Cuando Él lo ve, usted está al ladito y Él lo mira y le dice, hijo, gracias. Obra perfecta la que hiciste en este hijo mío adoptado por ti, que ahora es mi hijo, participante de toda mi naturaleza divina, heredero de todo aquí en cuanto a la salvación y todo lo que ella concierne, y coheredero contigo, hijo. Él vino a ser coheredero contigo. Imagínense, coheredero con el Señor Jesucristo, por favor. Pero para eso hay que acercarse a Dios, creer en Él y creer que Él es, pero pues los que están lejos no, están incapacitados por sí mismos, solamente Dios en su infinita misericordia los toque, lo hace mirar a la cruz y entender, y ahora sí siguen el mismo camino que seguimos nosotros, que es el mismo cuerpo de Cristo, el único camino que conduce a Dios, camino, verdad y vida. Si seguimos el ejemplo de Jesús y nos humillamos para obedecer a nuestro Padre Celestial, seremos de agrado al Señor y de beneficio espiritual a muchos en la tierra. Esa aceptación nos hace de beneficio para los demás. Sal de la tierra, luz del mundo. Escuchando estos días a Watcher como por milésima vez hablando de sal de la tierra. Si ella se desvanece, si ella pierde un sabor, no sirve de nada. Y cuando perdemos nosotros nuestro sabor como sal, cuando no obedecemos, cuando no vivimos en santidad, cuando nuestros actos se compaginan con los actos del mundo, cuando no tenemos una vida de devoción a Dios, una vida de servicio a Dios, se desvanece la sal si nosotros tapamos nuestra boca y no hablamos a los necesitados, aquellos por los que el Señor murió. Él es la dosis de salvación, por decirlo así, para nosotros y para el resto del mundo, lo dice el apóstol Juan en su carta primera, capítulo 1. Es la salvación nuestra y la del mundo, sino que hay que venir a Él, recibirlo y reconocerlo y nacer del Padre. De tantas cosas que uno escucha y lee, no me acuerdo dónde fue, escuché un ejemplo tan bonito de cómo una persona es salva. Dios se le acerca y le dice, ¿tú pecas? Sí. ¿Hace cosas malas, como la que estamos hablando aquí, que hace el mundo? Sí. ¿Eres perverso? Sí. ¿Inicuo? Sí. ¿Pagano? Sí. Tú aplicas para mi salvación. Eres la persona que yo busco para mi salvación. La tengo aquí dispuesta para ti. Compaginas completamente con aquellas personas que yo quiero salvar. Aquí está mi plan de salvación para ti. ¿Qué debo hacer? Recibe a mi Hijo Jesucristo. Cree en Él. Y antes de creer en Él, arrepiéntete. Entonces recíbelo, arrepiéntete y cree. Si Dios lo que necesita son los malos para aplicar esa salvación, ese es el objetivo de la muerte de Cristo en la cruz, porque Dios sabía que cada día el mundo iba a ser más perverso. No son muchos los que van a recibir al Señor y creer en Él mediante arrepentimiento. Pero pues mientras más, Dios quiere que sean todos. Pedro dice, Él pospone su venida para darle la oportunidad porque Él quiere que todos se salven. En Apocalipsis nos habla el apóstol Juan que uno de los ángeles que tiene las copas de las plagas y todo eso son echadas a la tierra y están cayendo y la gente ahí viendo, muriendo, maldice a Dios. Lo vio Juan, que sucede. Debemos de ser santos porque Él es santo. Debemos de ser santos porque aquel que nos llamó es santo y Él nos da la oportunidad de hacerlo porque nos ha dado su espíritu. Vamos avanzando.
Todavía tenemos algo de tiempo. La gracia divina nos ayuda a desechar los deseos pecaminosos. Versículos 13 y 14. El capítulo 1 de Primera de Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, estad listo. Persiste. Sed sobrios. Cuando habla de sobriedad, está diciendo que no esté borracho. Pero no es el hecho solo de la borrachera, que tu mente no esté afectada, que tu juicio esté dispuesto, que tu juicio no sea confuso. Hay una confusión mental en este mundo, claro, eso es lo que hablamos ahora, dilución mental, la mente disuelta con la iniquidad, la impiedad, la maldad del mundo. Son atraídos por su propio deseo interior debido a su lujuria interior. Y una vez atraído, dice Santiago, por sus deseos malignos conciben y dan a luz pecado. Y el pecado da a luz la muerte. Todo ese proceso lo vive este mundo. Pero cuando estamos hablando de gente tan mala que está muerta, necesita de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces tiene que estar listo haciendo lo bueno para cuando Él venga y se manifieste su gracia sobre su gracia salvífica. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes en vuestra ignorancia. Entonces, la obediencia del Hijo de Dios hace que se conforme, se estructure su mentalidad mediante la transformación de su entendimiento, que eso es el ceñimiento del que habla Pablo. Que tengas sabiduría, la sabiduría del Espíritu, que tengas entendimiento, que tengas inteligencia. La sabiduría es el temor a Dios. Y apartarse del mal, la inteligencia. Estás listo para usar tu sabiduría, tu entendimiento, tu conocimiento, tu discernimiento. ¿Por qué? Porque hay cosas que están pasando alrededor tuyo. Lo malo es bueno y lo malo lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces usted va allá y se confunde, pues se une a ellos, se ata. Cuando dos andan iguales porque están de acuerdo, entonces usted está en desacuerdo, no anda con ellos. Y en el momento en que se alía a ellos, pues se ata y va a actuar como ellos se lo llevan. No haga yugo desigual, ya hemos hablado de eso tantas veces, porque no hay compaginación entre las tinieblas y la oscuridad, entre lo mundano y lo divino, y nosotros participamos en la naturaleza divina de Dios. Por eso es esta palabra la que nos sostiene. El tema de este pasaje es la esperanza, los versículos 13 y 14. Bienaventurada de los santos, nuestra esperanza de ser partícipes de la gracia divina de Dios cuando el Señor Jesucristo venga. El tema de este pasaje es la esperanza, bienaventurada de los santos. Esto nos deja ver el tipo de vida que Dios desea de los que esperan la venida del Señor. Que el Señor viene, hay que dicen que no. Creyentes que dicen que no, que ya vino. Entonces nosotros esperamos ansiosamente como los apóstoles la venida del Señor. Si yo amo a mi Dios, yo amo la venida de su Hijo. Porque entonces, ¿qué esperanza tengo? Cristo me es válido solamente aquí en la tierra, nomás. Soy digno de lástima. Si pienso así, no, yo espero ansiosamente la venida de mi Señor Maranata. El Señor Jesús. La iglesia dice ven. Y todo el que oye dice ven, amén.
El versículo 13 hace ver que debido a lo cerca que está nuestra redención, debemos tomar actitudes que sean acordes a esa esperanza. Actitudes, actos. Por eso, primero debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. La idea es preparar la mente para actuar en conformidad con nuestra fe. Fe en la palabra de Dios genera nuestros actos. Actos que nos garantizan que esa esperanza nuestra para la venida del Señor nos favorecerá. Somos bienaventurados. Debemos liberar la mente de todo temor y pereza. Oigamos, hermano, a fin que podamos avanzar hacia el logro de la esperanza bendita. No tenga miedo a nada. Esa pereza va en contra de lo que dice el apóstol. Ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad. Esperar es pacientemente perseverar, hacer la voluntad de Dios y recibe la promesa. Debemos liberar la mente de todo temor y pereza, a fin que podamos avanzar hacia el logro de la esperanza bendita. Entienda, el mundo le quiere a usted ministrar miedo a todo. El mundo ministra miedo. Las noticias que representan al mundo, miedo. Abrimos la página de un periódico, miedo. En el internet, miedo. Este mundo está acabando. Nos vamos a infectar, nos vamos a quebrar. Todo va a pasar. Nosotros estamos firmes en el Señor. Recordemos, Él nos cuida. Lo dice en este capítulo 1. Él guarda a sus hijos. Él los guarda en sus manos. Protege los padres, Juan 17. Protégelos con tu verdad. La palabra, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios, que es el mismo Cristo, el Logos, nos protege. No tema, ni se duerma. Despiértate tú que duermes, que ya tu salvación está cerca. Además, cuando tenemos nuestra mente ceñida, podemos pensar constantemente en el Señor y hablar de Él a otros para que sean salvos. El cristiano es despierto. Erradicamos de aquí, repelemos todo espíritu de adormecimiento en el nombre del Señor Jesús. Todo espíritu de miedo lo sacamos corriendo, se va, no, como dice mi amado hermano, no tiene ni arte ni parte, aquí se va, ahora. Además, cuando tenemos nuestra mente ceñida, podemos pensar constantemente en el Señor y hablar de Él a otros para que sean salvos. Si usted tiene miedo ahora, centre su mente en Dios y en sus promesas. Tú me hiciste cabeza, no cola. Tú me salvaste en tu Hijo Jesucristo. Su Jesucristo es mi gran pastor y él dice que de su mano no va a perder a nadie de lo que el Padre le dio. Y Él nos dice que el mismo Padre en sus manos nos tiene y Él no nos va a perder. Yo estoy como casa sobre la roca. A nada temeré. ¿Qué es el hombre para que me pueda hacer daño a mí? Tú te encargas de mis enemigos. Tu ángel acampa a mi alrededor y me defiende, me cuida. Yo temo a ti. Oh Señor, yo en ti soy fuerte. A nada temo porque tú estás conmigo. Aunque mi cuerpo tiemble por debilidad, esa es una explicación de la manifestación inmediata de tu poder en mí y en mi vida. Y en la vida de los míos, y en la vida de mis hermanos, en la vida de mi iglesia, en la vida del cuerpo santo. Gloria a Dios. Hable, porque su mente está centrada en Dios, que es Cristo, y en su palabra. No temáis, no os amedrentéis. Yo vencí al mundo. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Esta fe es la que estamos hablando aquí. Además, cuando tenemos nuestra mente ceñida, podemos pensar constantemente en el Señor y hablar de Él a otros para que sean salvos. La segunda acción que debemos tomar es la de ser sobrios, ceñidos la mente, vuestro entendimiento. Ahora, estar
sobrios, sed sobrios. Esto es un llamado al dominio propio. Estar despierto, alerta. Dominio propio. No os ha dado Dios un espíritu de temor, ni de miedo, ni de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En inglés dice mente sonora, sólida, sound-minded, sólida, una mente centrada, razonadora, inteligente, sabia, que discierne lo que está pasando alrededor. Una mente que ve, unos ojos que ven más allá de lo que aparentemente pasa, que mira dentro de lo cerrado, que esculca, porque es que mira con ojos espirituales. En verdad, los hijos de Dios sufren tentaciones, pero deben portarse sobriamente, despiertos, alerta, para no dejarse arrastrar por los impulsos carnales. Si la carne te domina, quiere decir que tienes amainado al espíritu y tus pensamientos, tus deseos son los que le están dando orden a tu carne y te lleva a hacer las obras malas. Por eso el apóstol dice, yo en mi mente quiero servir a Dios, pero hay una ley en mi carne que me lleva a hacer lo opuesto. Entonces no se entregue a la carne, que es entregarse a su propio pensamiento, es entregarse al hombre viejo que está muerto. Lo tercero es esperar. Entonces, seguir, esperar como tercero y ser sobrio como segundo. Lo tercero es esperar por completo en la gracia que nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No creer en la venida del Señor nos deja a nosotros volando, nos deja en el aire, nos da entregado a este mundo, porque si Él no va a venir, nos toma. ¿Qué esperanza tenemos? ¿Que Cristo nos es útil solamente aquí? No. Esto es peregrinar. Esto es temporal. Aunque sea necesario, vas a sufrir por un tiempo. Hasta el día de hoy, los santos sufren persecución por su fe. Por tanto, les debe alentar saber que en la venida del Señor experimentarán la liberación de sus sufrimientos y tendrán una herencia con Cristo para siempre. Ahí nos llama el mundo que es ignorante, nos llama masoquistas. ¿Cómo puede ser que tu Dios te va a hacer servir? Ese Dios es malo. No, es perfecciona mediante la aflicción. Prueba tu fe y está demostrando a través de ti su gloria, porque tú, en medio de toda tribulación, la gente te ve sufrir y de repente tú pasas ese valle de desértico, ese valle de muerte y sales intacto. Entonces la gente dice, ¿cómo? La fe que esta mujer manifiesta es certera. Entonces ese Dios que él está proclamando en realidad lo sostiene. Ese Dios como que existe, se hace deseable. Ustedes han vivido eso, cuando la gente los mira y le dice, yo quiero, háblame de ese Dios tuyo, por los que ven en usted, que en medio de toda dificultad usted anda gozoso, usted alaba a Dios, camina firme. Dicen, ¿cómo esta persona puede sostenerse en esa tribulación? Pues porque tiene el espíritu de poder en él. ¿Cómo un herido puede andar sanando? Pregúntese usted por qué viene la gente a buscar consejos en usted. ¿Por qué cuando se acercan dicen que sienten como que hay algo bueno en usted? Yo me siento bien cuando estoy con usted. Claro, que se acercó a la divinidad de Dios. No es que está engrandeciendo, es la verdad. Se acercó al Espíritu de Dios, se acercó al reino de Dios, se acercó a Jesucristo. Esa es nuestra realidad, pero él lo está diciendo, partícipe de la naturaleza divina. Sino que eso es de los humildes, entonces es Dios, es el que se exalta y glorifica, no nosotros. Nosotros decimos, no, es el Señor que por su misericordia me ha llenado de su amor y su grandeza, me ha dado de su espíritu.
El versículo 14 nos enseña la identidad que tienen los creyentes. Veamos el 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Estamos como en la escuelita, porque así aprendemos más, al menos yo sí. El versículo 14 nos enseña la identidad que tienen los creyentes. Ellos son hijos por adopción. Romanos 8:15. Si usted lo pone, por favor, hermano. Por el sacrificio de Cristo, los creyentes judíos y gentiles podemos llamarle Padre a nuestro Dios. Padre, papá. Pero es gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, al recibirlo a Él, arrepentirnos y creer en Él, Él nos hace hijos adoptivos de Dios. Y cuando Él sube del Padre, dice, aquí están tus hijos, todos los que tú me diste. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, no temas, porque cuando temas eres esclavo del que domina el temor, que es la muerte que está bajo el dominio de Satanás. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. O sea, clamamos Padre, Padre. Tenemos un Padre divino a quien clamar. Y es el mismo espíritu que Él nos dio el que clama. Porque ese espíritu clama por nosotros acorde a la voluntad de Dios. Cuando tú estás en tribulación y estás clamando a Dios para que te ayude, es el espíritu de Él, que es Él mismo en ti, quien clama a Dios para la realización de su propio deseo en tu vida. Planes de bien y no de mal, para que tengas un futuro y llegues al final que Él ha diseñado para ti. Por eso tu propósito y tu destino deben de estar en línea. Para que tu propósito y tu destino estén en línea, quiere decir que tú estás obrando, imitando al Señor Jesucristo. Tú estás caminando con Él, siendo guiado por el Espíritu Santo, que da testimonio de que eres hijo de Dios. En las culturas griegas y romanas era muy común la adopción, en la cual el hijo adoptado ocupaba un lugar semejante al hijo natural, hasta el punto de tener derecho a una parte de la herencia. En la familia de Dios sucede algo semejante. En Cristo Dios nos ha hecho miembros de su familia. Efesios 2:19. Ya estamos terminando. Por favor, hermanos, si usted lo puede poner ahí. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Allá arriba nos considera a nosotros su familia. Somos participantes de la herencia de los santos. Somos conciudadanos con los santos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Ay, aleluya, Dios mío. Como era una labor de los padres enseñar obediencia a sus hijos, Dios también nos exhorta a ser obedientes. Dios bendiga al autor de este libro. Y de inmediato se nos da un mandamiento que debemos obedecer. Nos conformamos a los deseos que no nos conformamos, no conformarnos. Voy a repetir, porque me confundí, discúlpenme. Y de inmediato se nos da un mandamiento que debemos obedecer. No conformarnos a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia, la que nos hacía pecar, pero siendo practicantes del pecado. La vida mundana parece atractiva, pero está llena de engaños. Ese engaño es el de la ilusión de la mente que hablamos, la mente doble, la mente que hace que la persona sea inconstante en todos sus actos. La vida mundana parece atractiva, pero está llena de engaños. Por tanto, lejos de anhelar volver
a la anterior depravación, debemos desechar todo deseo carnal que no se conforme a la piedad del evangelio. Un modo de vida piadoso prueba que en verdad hemos nacido de nuevo. Quedémonos ahí. Creo que es hasta mañana. La vida piadosa demuestra que hemos nacido de ella. La piedad es una expresión del creyente que hace que él todo lo haga por amor. Tengo un texto que hemos leído antes, quisiera leerlo de nuevo, que nos ayuda aquí un poco. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Leámoslo desde el 1. 2 Corintios 11, los 3 primeros versículos. Dice el apóstol Pablo: ojalá me tolerareis un poco de locura, porque esa gente estaba siendo confundida por falsa doctrina. Ojalá me tolerareis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es decir, le está diciendo yo los he casado a ustedes con el Señor para presentarle a Cristo una virgen pura. Ustedes son puros. No se dejen confundir. Esa obra la hice yo en el poder de Cristo en mí. Pero temo, dice él, yo los quiero presentar a ustedes puros como una novia de Cristo. Pero temo, dice, tiene miedo de lo que le está pasando a ellos. Temo por ustedes, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, o sea, ustedes están siendo engañados, no por los hombres que están ahí, es el diablo que los está engañando, como a Eva, y les está haciendo ver cuál es la consecuencia, la caída. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, usted lo lee ahí, si lo está leyendo, vuestros sentidos, vuestra alma, vuestra mente, vuestros deseos, vuestras sensaciones, vuestros actos, sean de alguna manera extraviados, es decir, los manda para otro camino, los aleja, lo que acabamos de decir, de una forma de vida piadosa que demuestra que han nacido de nuevo, de una vida de obediencia a Dios. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces la serpiente los quiere a ustedes extraviando sus sentidos, ser ya no fieles, sino desleales a aquel que por ustedes murió y los salvó. Yo les pregunto a usted, Corintios es un pueblo que estaba lleno de dones, ¿no? En 1 Corintios 12 creo que es el apóstol está hablando de los dones del Espíritu que esa gente tiene. Y les enseña cómo administrarlos, a cómo usarlos, a cómo comportarse en la congregación acorde al uso de esos dones. O sea, la gente llena de dones. Gente que vivía en santidad. Gente que se había apartado de ese mundo perverso, porque ese mundo de Corintios era tan perverso o más que este de hoy en día. Yo creo que el de hoy ya le está ganando. Pero allá Pablo ya los había evangelizado, entonces ya los había desposado con Cristo para presentársela a Cristo como una virgen pura, una novia pura. Para los hebreos es lindísimo, es una novia pura virgen.
Bueno, creo que para todas las culturas. Entonces yo temo que a ustedes le haya extraviado sus sentidos y sean infieles a Cristo. A santos, si a los santos lo confunde la serpiente, oiga hermano, ¿cómo será a los que no lo son? Cada día los hace hacer obras peores. Eso es lo que nosotros vemos. Es dinámico el acto del mal. Él tiene un plan rápido, acelerado, porque no tiene tiempo. Y él se está aprovechando de una mente inmunda, de un corazón inmundo con una mente depravada. El hombre vuelve a la inmundicia, vuelve a la depravidad. Por eso él les habla, serpiente y Eva. Si nosotros nos ponemos a contar en el libro, capítulos y libros, lo está llevando al comienzo. Ustedes van a caer como Adán y Eva. Pero él no nombró a Adán, nombró a Eva, que fue la que fue engañada. Les habló a tiempo. Pero aquí es remarcable ver que santos están siendo corrompidos por falsa enseñanza de este mundo. Y ese es el riesgo en que estamos nosotros si nos descuidamos. Por eso es tus sentidos, tu entendimiento alerta, en sobriedad, esperando por él, que viene por una iglesia santa, por un pueblo santo, purificado por él para buenas obras. Él enfatiza a Tito, Pablo, buenas obras, porque la gracia de Dios ha manifestado a todo hombre, pero no todo hombre saca provecho de esa manifestación, recibiendo, arrepintiéndose y creyendo en el Señor Jesucristo como el enviado de Dios para salvación, porque tanto amó Dios al mundo que dio a ese su Hijo único, para que todo el que él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque es que el Señor no quiere condenar al mundo. Él no vino a condenar al mundo de Cristo, sino a salvarlo. Pero en él no creen en la salvación, creen en la perversión. Por eso se deleitan haciendo lo malo y lo enseñan a hacer. Señor, gracias. Gracias por esta primera parte de nuestro estudio, Señor. Gracias por su misericordia que nos permite entender esta su palabra. Gracias por los autores de este texto que nos traen una vida plena y abundante en la enseñanza que acabamos de recibir, Señor. Usted es nuestra mente, Señor Jesús. Usted siempre alerta. Señor, usted jamás se dejó tentar. Usted siempre le dio un nombre a lo injusto como malo. Y al acto bueno lo exaltó. En la obra de la mujer samaritana, usted le exalta al dejarla registrada en su libro. La obra de aquel ciego que fue expulsado de la sinagoga por aceptar la obra que usted hizo al hacerle ver la luz de nuevo. Usted a estas dos personas le manifestó como el Cristo que esperaban. Es su gracia manifiesta. Señor, usted caminó y Juan nos dice que si lo tenemos a usted debemos caminar como usted caminó. Su palabra nos enseña, Señor, que así como creemos en usted aquí, en este peregrinar terrenal, debemos de creer en su venida, porque si no, seremos dignos de lástima. Señor, nosotros decimos, ven. Te esperamos y te amamos y amamos tu venida, Padre. Padre, ten misericordia de este mundo, así como la tuviste en nosotros, que tenemos el privilegio de participar en la naturaleza divina de Dios en ti. Señor, fortalécenos. Tú eres nuestro entendimiento, Padre. Manténnos despiertos en el discernimiento propio de tu espíritu, que esos 7 espíritus de los cuales tú eres dueño y que están en nosotros, en ti, por el espíritu que mandaste del Padre, al ascender, que esos 7 espíritus de entendimiento, de sabiduría, de conocimiento, de temor a Dios, el espíritu de Jehová, espíritu de vida, Señor, nos permita estar alerta ante las obras malévolas de este mundo. Danos de nuevo, Señor, para hablar de ti, que Padre, Dios Santo, poderoso,
nos acompañe con su mano diestra haciendo milagros, prodigios, señales en tu nombre, Jesucristo amado. Padre, te damos gracias por esta noche. Yo sé que con esta palabra nos han bendecido a todos para siempre. Y te pido que cuides de mis hermanos, Señor. Yo los pongo en tus manos para que tú los guíes por el poder de tu Espíritu, los protejas, Santo, en este mundo que está tan mal. Tú le dijiste al Padre, no quiero que los separes del mundo, sino que los libres del mal. Tenemos esa seguridad, Señor. Librados seremos del mal, porque estamos aferrados a ti haciendo la obra que tú hiciste, la obra del Padre. Él hizo las obras hace mucho tiempo para que nosotros las hagamos ahora. Y esas obras son de salvación, de proclamación del Evangelio de Dios. El que quiere que todo el mundo sea salvos. Gracias, Padre. Bendigo a mis hermanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, pastor.